Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos ahora en otro programa de Emprender con Javier, con dos chicos jóvenes, ecuatorianos, emprendedores, entusiastas, que tuve la oportunidad de conocer a Dani en México y a raíz de eso ahora te conozco a ti, Charlie. Y bueno, Dani Uzca es, al igual que Charlie Arellano, son ingenieros comerciales de la Pontificia Universidad Católica de aquí del Ecuador y son ecuatorianos que han decidido emprender en un tema tan relevante como es hoy en día la tecnología y también el podcast. Entonces quisiéramos que nos comenten. Muy buenos días, Dani, Charlie, qué gusto tenerles acá. Cuéntenos cómo así ingresaron en el tema del podcast y cómo conecta eso con el negocio de productos de tecnología. Más bien, gracias Javier por la invitación también. Lo que nosotros hacemos básicamente es una estrategia de contenidos y lo que hacemos es mostrarle a la gente nuestra pasión por la tecnología. Para esto utilizamos diferentes canales. Uno de ellos es nuestro podcast. Tenemos además un canal de YouTube donde siempre estamos subiendo contenido referente a tecnología y en el podcast más bien estamos apasionados por acercarle a la gente a las historias. Dani, cuéntanos, ¿qué es un podcast? Bueno, un podcast es lo que nosotros antes escuchábamos como un programa de radio. La diferencia a este podcast es que son conversaciones durante un tiempo no determinado. Por ejemplo, el nuestro es formato largo, durante una hora, hora y media. Conversamos con la gente acerca de su vida. No hay ningún libreto y eso es lo interesante de un podcast. Una conversación entre amigos. Y es quien se conecte. Y tú, Charlie, también además, perdóname que me salte de tema, pero veía que tú también eres conferencista TED. Sí, bueno, justo como decía Dani, tenemos esta empresa de tecnología y nos dimos cuenta que mucha gente quiere acceder a la tecnología, pero no sabe cómo ocupar, instalar, comparar productos. Entonces empezamos con un canal de tecnología y luego nos dimos cuenta que hay tanto espacio por explotar dentro de la educación tecnológica que no solo empresas, hemos dado conferencias justamente explicando cómo funciona la tecnología y cómo puede ocupar alguien desde alguien que vive en el páramo con algo de internet hasta en el centro de Quito. Mira qué interesante, o sea, ustedes además de haber emprendido están formando, porque realmente la tecnología hay mucho que se desconoce y mucho más en nuestro Ecuador porque lamentablemente no hay el acceso suficiente muchas veces son elementos costosos y en lo que ustedes han emprendido, en el negocio de productos de tecnología, ¿cuál es el producto, la particularidad que les hace a ustedes o que impulsan fundamentalmente ustedes? Básicamente el tema de domótica es algo con lo cual iniciamos y con lo cual nos hemos mantenido. Entonces, para la gente que nos está escuchando, es hacer tu casa inteligente, permitir que las luces se puedan prender con un comando de voz, permitir que toda tu casa esté conectada tan solo con un comando de voz o con tu celular o con tu tableta. Entonces, es hacerle la vida un poco más fácil a las personas. En eso nos hemos especializado, pero ahí tenemos algunas otras cosas más, ¿no? Así es. Sí, definitivamente el domótica diría yo y todo el tema de laptops, de celulares, de accesorios, por ejemplo bandas de brazo, de celular para el carro. Sí, por ahí. Y aquí me han traído este obsequio, que es justamente eso, ¿no? Para poder hacer deporte, que tú puedes llevar tu celular y de una manera cómoda, ergonómica, que tú puedas adaptarte al ejercicio y tener tu música, tener tu YouTube, que puede ser algún entrenamiento. Escuchar un podcast. Qué bien. Oigan, y cuéntenos un poco más de este podcast. ¿Tiene una temática particular? ¿Es totalmente abierto? ¿Y quien se conecta puede automáticamente hablar? ¿Cómo funciona un podcast? Básicamente nosotros lo que hacemos es invitar a una persona que creemos tiene un mensaje positivo para contar. Entonces, no tenemos formato, no es que empezamos con alguna pregunta en específico, sino más bien es una conversación. Carlos siempre menciona, es de esas conversaciones que tienes a veces en una acampada, en una tarde, y te gustaría que esté una cámara filmando o un micrófono para poder grabar esos minutos. Entonces, claro, la gente lo que hace es que puede ver este espacio y es un espacio positivo porque buscamos resaltar precisamente aspectos positivos de nuestros invitados y darle un poco más de contenido a la gente y no solo este tema de farándula y los problemas que hay en el día a día. Entonces creo que eso nos diferencia básicamente en cuanto al formato podcast. Se llama como nuestra empresa Morphy, es Morphy Podcast. Y como dijo Dani, no existe una temática en específico,
Por ejemplo, hablamos un día 3 horas de salud mental. Nos lanzamos a llevar la conversación a niveles muy profundos, como que fuéramos amigos de toda la vida, y la gente le gustó. Ese mismo podcast tiene 80,000 reproducciones solo en YouTube. Qué bien. Entonces es una locura el alcance que tenemos, y es porque damos cancha, damos chance a que las conversaciones lleven el rumbo que tienen que llevar. Y tú lo anuncias con anticipación sobre el tema para que quien esté interesado pueda en tiempo real estar interactuando. O sea, tú puedes mandar mensajes para que el que está siendo entrevistado o ustedes mismos puedan responder cualquier pregunta de la audiencia que esté escuchando. ¿Sabes que dejamos ese formato atrás? Principalmente porque antes lo grabábamos en vivo, ahora es un formato pregrabado. Sí tomamos las preguntas que hace la gente, de hecho la gente nos deja las preguntas en nuestro Instagram, que es MorphyEQ, y ahí nos dan ciertas pistas de lo que quieren saber de tal o cual invitado. Pero lo que hacemos es profundizar, porque claro, si nosotros tuviéramos aquí una pantalla donde está la gente preguntando, a veces no sabes lo que va a preguntar, y para no incomodar a nuestro invitado, lo que hacemos es más bien centrarnos en la vida de nuestro invitado y en la conversación. Entonces, lo que sí nosotros vemos y siempre estamos atentos es a los comentarios que se generan después de el capítulo. Entonces, estamos bien atentos a eso. Y en este emprendimiento, que hablemos en este momento sobre el podcast, ¿cómo comenzó esto y qué dificultades han tenido? ¿Qué quisieran ustedes que cambie o cómo sacar lo mejor del podcast en función de qué cosas quisieran ustedes que mejoren nuestra sociedad? A ver, el podcast nace en otro canal de YouTube que tenía yo con otro amigo que se llamaba Vox Populi. ¿Lo sigues teniendo o ya no? Digamos que existe, pero no hemos producido en él más de un año. Okay. Es la realidad. Entonces, en este formato yo le decía, oye, hay un formato que está pegando mucho en México, en Estados Unidos, hagamos aquí. Te hablo del 2018. Y él me decía, no, ¿quién te va a escuchar? No somos tan interesantes, que sí, que no. Le digo, hermano, justo como decía el Dani, ¿te has ido a acampar y has tenido esta conversación con un pana que te sale una lagrimita por poco? Eso debe ser grabado. Entonces ahí empezamos a hablar de relaciones, que de relaciones tóxicas, que los amigos, que las farras. Y la gente dijo, qué chévere, yo me identifico con eso. Pegamos. Y justo luego nace el proyecto de Morphy y le digo, Dani, hagamos un podcast de tecnología, especialicémonos en eso. Y nos dimos cuenta que probablemente el Ecuador es muy pequeño para tener un podcast de nicho. Entonces ahí es donde buscamos referentes de podcasts más grandes en México, en Estados Unidos, y nos topamos que tienen este formato. Es un formato largo, abierto, donde se coge personas relevantes con mensaje positivo y se les da chance a que conversen de estas anécdotas que toman tiempo narrarlas. Ese probablemente es como nace nuestro podcast. De ahí hemos tenido un montón de dificultades, creo que el Dani puede explicarles un poco más de eso. Claro, en nuestra primera temporada tuvimos la suerte de empezarla en pandemia. ¿Por qué digo la suerte? Porque fue mucho más fácil contactar con algunas personas. Entonces, claro, por ejemplo, tuvimos la presencia de Rosalía Arteaga, tuvimos la presencia, de hecho, tú fuiste invitada a nuestra primera temporada, tuvimos la suerte de hablar con otros empresarios, Roque Sevilla, Ernesto Kruger, y algunas personas que estaban fuera del país y que difícilmente habrían podido venir acá al Ecuador, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las ventajas, y sobre todo porque sé que nos está viendo gente que es emprendedora. ¿Cuál es una ventaja? Que permite fidelizar con la gente que te escucha. Es un formato que te permite conectar mucho más, porque claro, durante una hora está la gente escuchando tu voz y te hace eso más cercano y te permite sobre todo que la gente pueda confiar en ti. Y hoy en día para nosotros el tema de la confianza es fundamental. Claro, llegan los clientes de la tienda y dicen, oye, yo he escuchado el podcast con Javier, yo he escuchado el podcast con Rosalía Arteaga, he escuchado el podcast con Carl Igloff, que es un súper deportista. Entonces, sí, buscamos esa conexión y eso nos ha permitido ganar la confianza de la gente. Y no es lo mismo confiarle tu dinero, confiarle una inversión tuya a una persona que ya conoces, que has venido escuchando durante algún tiempo, que a alguien que es desconocido. Entonces, somos el rostro y somos la voz de nuestra propia empresa y eso permite hacerla un poco más humana, ¿no? Y en el podcast, entonces, ustedes tienen muchos temas, muchos entrevistados, o sea, digamos, muy dinámico las conversaciones que ahí se tienen. Completamente. De hecho, creo yo que nos está yendo tan bien que queremos que se vuelva un tema aspiracional. O sea, de que el hecho de que le invitemos a alguien al podcast
primero la gente muy relevante que ha logrado muchísimas cosas en su vida nos diga que sí, por su agenda, por lo complicado que es dar un poco de su tiempo. Y la otra es que de vez en cuando sí seleccionamos personas que sabemos que tienen mucho potencial o historias positivas, como dice Dani, y tal vez no tengan ni redes sociales, pero queremos que estén en el podcast. Entonces, esta selección de los invitados también está siendo parte del público. Justamente en Instagram decimos, oigan, ¿a quién quieren que invitemos? Entonces hacemos parte de nuestra audiencia de la selección de los invitados también. Y cuando ustedes comenzaron, o sea, si es que alguien que nos está viendo quiere emprender en hacer podcast, lo que ustedes han hecho, con otros temas, en fin, con otro mensaje, pero ¿qué le pueden ustedes sugerir a alguien que quiere emprender lo que ustedes ya han hecho, que ya han vivido las dificultades? ¿Cómo haces para que alguien relevante quiera sentarse a tener un diálogo de 1 hora, sin formato, podría ser 3 horas, decías tú, Dani? ¿Cómo logras no solamente conseguir audiencia, sino conseguir que el entrevistado que tú quieres te vaya a esa entrevista? Ayer leía justo una frase que decían, ¿cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol? Decían hace 20 años, y el segundo mejor momento es ahora. Lo mismo pasa con la creación del contenido, ¿no? Siempre es un buen momento para empezar, y entre más temprano lo puedan hacer, es mucho mejor, porque eso va a permitir pivotear diferentes conceptos. Nosotros, por ejemplo, en la primera temporada lo hacíamos en un formato no presencial, y claro, la gente va a decir, oye Dani, pero eso significa que debes hacer una inversión de micrófonos, de cámaras, de estudio, y nosotros les decimos no. Nosotros empezamos con un par de computadoras en nuestra casa, y tal vez el audio no era el mejor. Que tienes que tener mucho dinero para iniciar algo, sino que puedes iniciar de una manera sencilla y luego vas creciendo en función de los resultados que vayan habiendo. Sí, exacto. Priorizar el tema del contenido, y ya después, claro, ya después vienen las marcas, vienen las personas que quieren anunciar, pero es de a poco, como en cualquier emprendimiento. Entonces, el momento perfecto ahora que puedan iniciar, y en el tema de conseguir los invitados, claro, es acostumbrarse a que la gente te pueda decir que no al principio, y después también es gratificante cuando más bien la gente te escribe y te dice, oye, quiero aparecer en tu podcast. Ahí has dicho una cosa bien interesante. Quienes hemos emprendido, lo hemos vivido, pero quien en un momento dado todavía no emprende, es uno de los miedos, ¿no? Tú dijiste, acostumbrarte a que te digan que no, porque vas a recibir muchos más nos que sí. Pero un sí, luego después 2 sís, y así vas desarrollando, y eso es como la resiliencia, ¿no? La capacidad de aceptar las dificultades y en función de eso ir aprendiendo. Tú, Charlie, ¿cómo llegaron ustedes a juntarse? ¿Cómo lograron hacer ese match? Y inclusive a veces en la empresa privada es difícil, las sociedades de trabajo en equipo, porque de repente uno puede tener una visión diferente de un mismo negocio, de un mismo objetivo. ¿Cómo hubo ese match? A ver, Dani es de Riobamba, yo soy de Ambato. Estudiamos los dos en la Católica en Quito y no éramos compañeros. Justamente había este club de emprendimiento en la Católica, y ahí es donde yo asistí un día. Justo el Dani también era parte de este club. Nos hicimos amigos, conversamos, y inmediatamente hicimos el clic de que en Ecuador el tema de la asesoría tecnológica era inexistente, completamente. Uno entraba a una tienda de tecnología y le decía, oiga, yo viajo mucho y necesito un celular con tal cámara o buena cámara, y te dicen sí, que hay esta opción, que la otra, y siempre te llevaban a el inventario que ellos querían rotar. No existía una verdadera asesoría sobre las necesidades de lo que necesitas como un usuario, como alguien que está buscando un celular. Hablábamos todo el tiempo de esto. Yo con mis ahorros logré comprarme un carrito y viajaba a Ambato, y les llevaba al Dani a Riobamba también. Entonces teníamos muchísimo tiempo para conversar. En ese tiempo las vías no estaban tan bien. Entonces 2 años y medio, 2 horas y media nos hacíamos de ida y vuelta, 5 horas a la semana para conversar. Ahí van, generando las ideas. Exactamente. Entonces ahí nos dimos cuenta que probablemente el tema de la tecnología, el tema del podcast, era un proyecto que tenía futuro, ¿ya? Ahora, las personalidades entre Dani y la mía somos muy diferentes. Yo diría que Dani probablemente es un poco más lanzado, hablándolo criollamente. Yo como que piso un poco más sobre huevos, tengo un poco más de consideración en ciertas variables, pero justamente este es el equilibrio que necesitamos como emprendedores, ¿no? Ajá. Qué bien. Y regresando al tema de la domótica, si quien nos está viendo quisiera
automatizar, sistematizar su estilo de vida, su casa. O sea, ¿qué podrías tú automatizar en tu casa? Más allá de que se prenda un radio, suban y bajan cortinas, ¿qué más puedes hacer? Es algo que siempre nos pasa porque la gente se quedó con una idea de que automatizar tu casa era muy costoso. Porque en efecto, antes tenías que instalar diferentes equipos y tenías que tener un cerebro en tu casa y hacer unas instalaciones y que cable por aquí, cable por allá. Ahora nosotros le decimos a la gente, piérdale en el miedo, pueden automatizar desde la lámpara de su dormitorio por $20 y esa es apenas la punta del iceberg. Lo que pueden hacer es automatizar toda su casa, no necesariamente instalando diferentes artículos, sino utilizando más bien ideas. Entonces, un día digo, mira, voy a conectar mi foco con mis luces navideñas, ahora que ya se viene Navidad, y también voy a pedir que la radio me ponga tal canción. Entonces es crear ambientes. Yo creo que eso es lo más bonito de poder automatizar una casa, que vas generando una interacción con tu propio hogar. Entonces cuando llegas a la casa y dices, llegué a la casa, pues se prenden las luces de tu color favorito, empieza a sonar tu artista favorito y un sinnúmero de opciones más. El ánimo también elevarte, ¿no? Sí, y aparte de eso también personas que ya tienen algunos años, personas adultas mayores, que se les dificulta ir a prender o apagar las luces, y ya lo pueden hacer con comandos de voz. También personas que tienen algún tipo de discapacidad física, es más fácil que con un comando de voz ya puedan automatizar toda su casa. ¿Y quién no ha viajado? Entonces cuando uno viaja tiene el miedo de que voy a ver si mis vecinos de lo ajeno no están rondando la casa y deja prendidas las luces. Entonces aquí le decimos, vayamos un poquito más allá, con su celular, prenda las luces, apágala y ya se simula que está en casa, ¿no? Eso entre algunas opciones. Y tú podrías, y sobre todo por el tema de seguridad que hoy en día tanto preocupa a todos los ecuatorianos, podrías ver qué es lo que pasa a la entrada, en el garaje, al interior de algún cuarto, no importa dónde estés. Sí, uno de los productos que tenemos son estas cámaras plug and play, que les llamamos nosotros. Son cámaras Wi-Fi inalámbricas que lo único que tienes que hacer es conectarles al toma corriente. Entonces les conectas, te descargas una aplicación y tú das permisos a los celulares que tú quieras para que puedan ver lo que está pasando en esa cámara. Y tiene audio de doble lado, es decir, tú le puedes hablar a la cámara. Puedes tener a tu mascota ahí, le puedes... Tienen inteligencia artificial y discriminan el cruce de un perro y reconocen que un bebé está llorando, por ejemplo. Tienen sensor de poca luz. Y bueno, como decía Dani, tenemos algunos casos muy interesantes de aplicaciones que hemos tenido. Cuéntanos esos casos. Uno de los más memorables es justamente, fuimos a hacer una colaboración con un youtuber que es amigo, que se llama John Valverde. Él vive con su madre a más de 4,000 metros de altura y le preguntamos, oye, tú tienes en una zona muy rural en la que de hecho fuimos en 3 carros y llegaron 2 de lo malo que es el camino, y nos decía que tiene internet. Algo interesante del Ecuador es que más del 88% de los ecuatorianos tienen internet. Es el más alto en la región. Entonces tenemos muchísimos problemas en el Ecuador, pero la mayoría de la población tiene internet. ¿Y el internet te llega cómo? ¿Cómo te llega? Con antena. Llega con antena. Sí, internet satelital. Exacto. Estas casitas tienen una antenita y se conectan a una repetidora donde recibe internet. No es fibra óptica, pero tienen velocidades mayores a 20 megas, que para una casa promedio es más que suficiente para hacer la mayoría de cosas. Entonces, bueno, John tiene internet y lo que hicimos es hacerle primero inteligente a una tele antigua, es decir, ponerle YouTube, Netflix y todas estas apps a una tele de cajón, las que son redondas y que cuando se va la señal se vuelve gris. Le pusimos focos inteligentes en el patio a doña Empera, que es la mamá de John Valverde, porque nos decía, ¿saben lo que es apagar una luz 12 de la noche en el páramo? En el frío, salir. Yo que tengo más de 50 años, te duelen los huesos, o sea, no es un tema así nomás. Y ahora con su vocecita puede decir que apague la luz del patio y puede poner los videos de su hijo en su tele antigua. Entonces hay gente que piensa que lo que hacemos es probablemente novelería o solo para, como dice Dani, para la gente de muchos recursos, pero realmente estamos solucionando algunos problemas que tienen las casas, los hogares. Y bueno, hay un montón de casos, ¿no? Pero ese es uno de los más memorables porque llegamos a toda la comunidad indígena con estos productos y muchísimas personas que no creían que pueden automatizar su casa desde $15, $20,
lo hicieron a través de ese video, porque también tenemos un e-commerce, una tienda electrónica, ¿no? Donde puede comprar la gente desde su casa cualquier producto. ¿Y es sencilla la instalación o tú tienes que ir o mandar a alguien para que te instale estos productos? Hay este término gringos, llamémosle así, que se llama plug and play, que es sacar de la caja y conectar. No necesitas ni siquiera un destornillador. El 85-90% de los productos cuentan con esta característica. Sí hay otros que sí requieren, pero estos tienen una instalación básica, es decir, un electricista con conocimientos básicos lo puede hacer. No necesitas una instalación técnica, llamémosle así. Y también otra de las ventajas, y ahí volvemos, el por qué creamos contenido. Nosotros realizamos los tutoriales de todos los productos que vendemos, entonces es más fácil para la gente porque le está hablando Charlie o le estoy hablando yo de cómo instalar tal o cual producto. Entonces sigue el video y sigue los patrones y ya puede instalarlo en su casa. Qué bien. Oye, porque siempre el tema de la tecnología es algo que para muchas personas es una caja negra, ¿no? Hasta que tú lo haces. Cuando lo conoces te das cuenta que no era tan difícil. Qué chévere que ustedes tengan tutoriales, porque no estoy hablando con un ingeniero electrónico, un técnico, no, estoy hablando con una persona que estudió negocios, administración, y que sin embargo te dice, oye, esto se puede hacer fácil, se puede hacer a bajo costo, es decir, se vuelve asequible. Tú nos cuentas que comunidades indígenas lo pueden hacer. Entonces, o sea, es como logramos que nuestra vida se vuelva más sencilla con herramientas que sí tenemos, pero que de alguna manera tenemos el paradigma de que es muy costoso y no lo hacemos. Y la tienda de ustedes, que es una tienda virtual, que ahí nos gustaría colocar ahorita, digamos, en la parte inferior, la página web, pero también creo que tienes unas tiendas físicas también. ¿En dónde las tienes? Sí, preferimos el mundo del internet para que la gente que nos esté viendo tal vez de otras partes del Ecuador que no solo estén en Quito, pues puedan comprarnos morphy.tech. Entonces somos uno de los sitios web más visitados en el país. ¿Cómo escribes? Morphy, www.morfi.tech, T-E-C-H. Creo que les vamos a dejar una cápsula aquí si nos ayuda. Claro, producción. Muchas gracias. Qué bien. Y ahí la gente puede ir. Y también tenemos una tienda física ahora en el CCI, que es la que le estamos priorizando. Pero para la ventaja y donde somos más fuertes, precisamente es en el mundo e-commerce. La gente está en su casa un día viendo alguno de nuestros videos o se cruzó por la idea de que quiere algo de tecnología, pues va a morphy.tech, hace su pedido y le llega el mismo día o hasta en 48 horas a cualquier parte del país. Oigan, chicos, ¿y ustedes a la edad de ustedes, como han emprendido, pero qué mensajes? Ustedes tienen podcast, están dejando mensajes. ¿Qué mensajes ustedes quisieran ver más? ¿Qué crees que hace falta tú como joven? ¿Qué quisieras ver más? ¿Qué quisieras que tus amigos que vean más? ¿Qué quisieras ver más en la sociedad ecuatoriana a nivel de mensaje? Bueno, definitivamente el podcast ha sido una fuente de aprendizaje que ha acelerado mucho nuestras vidas. Yo siento que soy un hombre de alma vieja por todas las personas que he conocido, por mi gusto musical, por las ideas que tengo, pero básicamente se resume en que culturalmente debemos creérnosla. Yo creo que el Ecuador tiene muchísimo potencial para lograr lo que sea. Tenemos un recurso mental, recursos naturales, que nos puede poner en donde queramos, así de simple. Justo hablábamos con el Roque Sevilla, por ejemplo. Ecuador tiene ventajas competitivas y comparativas, condiciones geográficas únicas. Exacto. Y aparte tenemos tanto acceso a internet, por ejemplo. El internet es la fuente de información hoy en día, es la población que más tenemos. Pero siento que un buen porcentaje de la población pasa lleno de excusas, de no puedo, de yo no soy así, que soy feo, que soy chiquito. Entonces, justo estábamos hablando con Millán Ludeña el otro día, que justo ustedes le conocieron. Claro. Un ecuatoriano, mira, y son esas historias que a veces uno no conoce y te das cuenta, porque así como se puede contagiar sentimientos negativos, qué sé yo, las preocupaciones, se contagia lo positivo. Y cuando ves ecuatorianos que han logrado lo que ha logrado él, claro, te motiva, te da un sentimiento no solamente a nivel de una calidad humana de él, sino a nivel de hasta cariño a tu país, claro, de ver ecuatorianos que están logrando cosas increíbles. Completamente, y como para terminar mi mensaje es, una vez que te lo crees, das pequeños pasos y te demuestras a ti mismo que esas metas que parecían súper inalcanzables son muy logrables.
no me voy a olvidar jamás de todos estos amigos que me decían, oye, pero estos podcasts tienen como millones de reproducciones alrededor del mundo. ¿Tú quieres ser como ellos? ¿Vas a lograrlo tú? Y es como, ¿por qué no? Intentémoslo. Pasamos más de un año con Dani, con reproducciones de 200, 300 vistas. Yo creo que unas 100 era de nuestras mamás que dejaban repitiendo el video. Y ahora somos, felizmente, uno de los podcasts más escuchados en el país. Y queremos que sea en la región. Qué bien, entonces, felicitaciones. Se puede. Chévere. ¿Y tú, Dani, qué mensaje puedes dejar a quienes nos escuchan, a quienes quieren emprender? ¿Qué mensaje positivo tú crees que hace más falta hoy en día? Justo lo que dices, Javier, el mensaje positivo de por sí. Porque ya todos los días a veces la gente madruga para llenarse de información negativa. Porque lastimosamente es lo que nos han acostumbrado los medios tradicionales, pero también lo que estamos dispuestos a consumir. Pero más allá de esto, programas como este, por ejemplo, donde nos enseñan que podemos emprender y donde podemos aprender también de la historia de otros, creo que es un mensaje positivo. Y eso creo que le hace falta un poco más a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, 1, mensajes positivos. 2, mensajes que te permitan también reconocer que hay otro ecuatoriano que pudo hacerlo y que obviamente me permita a mí también motivarme a hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahora en México estuvimos con Millán y ver cómo él abrió a Tony Robbins y cómo estremeció a toda la arena Ciudad de México, fue un mensaje positivo. Y ese tipo de historias que, como tú dices, merecen ser contadas, pues para eso es el espacio del podcast. Y ahora ya centrado en el mundo del emprendimiento también, gente que te pueda decir que en el mundo del emprendimiento no todo es fácil, pero si tú lo logras también, y si estás perseverando todos los días y formándote, pues sabes que vas a conseguir algún punto positivo, ¿no? Y al final, como te decía, más bien el tema del mensaje positivo, me quedo con eso. ¿Qué le hace falta al contenido de Ecuador? Mensaje positivo que te permita que te la creas y que te permita impulsarte a nuevos horizontes. Eso. Qué grato escucharles, Dani, Charlie. Muchísimas gracias, amigos. Qué gusto poder entrevistar a jóvenes ecuatorianos con el entusiasmo, las ganas y el cariño al país, pero también con esa convicción de que hay que dar, como dijo Charlie, muchos pasos pequeños y, como dijo Dani, con mensajes positivos. Muchas gracias, una feliz noche, emprendamos, vale la pena.